Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El pasado 13 de marzo se ha estrenado en el Teatro Español de Madrid Malquerida, adaptación de una de las obras más conocidas del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente. Un drama intenso sobre el amor, el destino y las pasiones prohibidas, donde la fuerza de la tragedia se impone con una actualidad sorprendente. Malquerida está protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, la dirige Natalia Menéndez y la adaptación ha corrido a cargo del experimentado dramaturgo y guionista Juan Carlos Rubio, quien fue nominado al Goya en 2009 por su trabajo en Retorno a Hansala de Chus Gutiérrez y que en 2010 ganó la Biznaga de Plata a Mejor Guión en el Festival de Málaga por su trabajo junto a David Pinillos y Paco Cabezas en el largometraje Bon Appetit. Alma Vidal se reúne con Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio en las oficinas de Dama en Madrid. En muchas obras de principios del siglo XX, el pueblo es una entidad. En las obras de Lorca de Valle Inclán, por ejemplo, ¿no? Y en el texto original de Jacinto Benavente aparecen varias vecinas en varios momentos de la obra, pero vosotros habéis hecho una cosa muy interesante, que es sacar a esos personajes y representar el pueblo de alguna manera de una forma omnipotente, con una presencia simbólica que le da muchísima fuerza. ¿De dónde nace esta decisión? Pues de dos lados, ¿no? De la belleza y de la economía. Que pueden estar muy juntas, ambas cosas en la vida. Sí, quiero decir que tampoco podíamos usar a 20 personas como se hizo la última adaptación que hizo Miguel Narros en el español, precisamente. Fueron 20 personas, más un caballo. Bueno, nosotros no tenemos ese presupuesto. Producciones Off, que es quien produce este espectáculo, pues tampoco podíamos llegar y decir, no, ahora... Pero sí que es verdad que había algo como de la tierra que nos llamaba mucho la atención, de transformar al pueblo en esa tierra, ¿no? En esas piedras, en la tierra que habla, que canta, que dice, ¿no? Y ahí está el coro. Uh-huh. ¿Y esta decisión la tomasteis juntos al principio o vino ya motivada por una decisión de producción, pero lo hablasteis en consenso cuando empezasteis a trabajar? Hombre, este proyecto surge de Natalia. Ella quería tocar este texto fundamental de Benavente, lo tenía en mente. Ella me llamó mucho antes de que la producción estuviese en marcha y me regaló, porque Natalia siempre me llama para regalarme cosas, y me dijo, ¿qué te parece si hacemos una versión de Malquerida? De La Malquerida, en este caso, Malquerida, le hemos quitado el la. Y ella venía con muchísimo, como siempre, trabajo, ideas y muy claras y con muchas propuestas, ¿no? Y entre ellas, bueno, empezamos a trabajar. Aún no estaba la producción, pero sí sabíamos que una producción hoy en día necesita otros mimbres, porque es muy complicado ya hacer repartos tan grandes, con lo cual empezamos quitando pero sumando, porque al final yo creo que una vez me corrigió Natalia, muy bien corregido, y dije, no, hemos quitado un reparto. Dice, bueno, hemos también agrupado energías en personajes. Creo que eso también es como centrar la historia en esos personajes y darles a cada uno de ellos una mayor, a veces, entidad, porque tienen más que decir que contar. Y ese coro que dice ella, también retratado también por el espacio sonoro que ha hecho Mariano, ¿no? Esas piedras que van sonando, todo eso tan simbólico. Y ha sido un trabajo precioso. Bueno, yo no quiero seguir hablando porque le voy a contar todo. O sea, me callo. Pero ha sido un trabajo muy bonito, pero venía de su mano este proyecto. No, pero fíjate que lo de las piedras que hablan lo dice Benavente. Uh-huh. Bueno, lo dice Raimunda en un momento dado, que dice así, hasta las piedras lo están diciendo, ¿no?
Y a mí esa frase, porque me acuerdo también del juguete que teníamos de pequeños, que eran esas dos bolas que clac, 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 taca, 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 ¿no? Y a mí esa percusión infantil, pero que al tiempo, yo qué sé, me llevó a las piedras, me llevó a ese mundo de los ríos, de las piedras que hablan, de las rocas, creo que siempre hay una energía en el campo diferente, y que eso de hasta las piedras hablan, me parece que es de esas frases típicas del campo, y que precisamente tienen esa sonoridad que hay que simplemente trasladar. Claro, todo el espacio sonoro viene a retratar esto, ¿no? Sí. Da una sensación, una atmósfera de tensión, sí, de esa presión que generaba lo que venía a ser toda la tensión que había en la época con el tema social de la honra, ¿no? Sí, había que hablar al coro. Y dices, ¿cómo hacemos hablar al coro que no salga en off, ¿no? Y que además nosotros no queríamos eso. Y yo recuerdo que eso que le decía, hasta los grillos deben de cantar, ¿no? O sea, pero deben de cantar la copla. Entonces, con Mariano Marín, hemos hecho de tal manera que la tierra, que todo sea variaciones sobre la copla. Tanto la tierra como el cello, bueno, que todo lo que se escucha van a ser variaciones sobre la copla. Lo que pasa es que él es tan genial que eso apenas se nota. Ya, y las piedras hablan realmente, claro. Para los que no saben qué es Malquerida todavía, contadnos un poco de qué habla. El tema o el argumento. Esta es la eterna... Los que nos dedicamos a escribir sabemos que una cosa es el tema y otra cosa es el argumento. Me voy al argumento, ¿no? Que es lo que la gente de esa manera van a llegar al tema, ¿no? El argumento es una familia, casada en segundas nupcias. La madre, su marido falleció hace muchos años y se casó con un hombre al que ama apasionadamente, de una manera absolutamente visceral. Ella tenía una hija del anterior matrimonio, y desde que el padre de la niña lleva muchos años juntos, y esta niña se va a casar. Esta niña tiene un prometido estupendo, y el espectáculo, la función comienza con esa pedida de mano que ha tenido lugar, esa boda que se va a celebrar, esa alegría. Y es que no te voy a contar el argumento porque si no destripamos, porque esta función, ya en el texto original, evidentemente, no nuestra versión únicamente, sino el texto original de Benavente, tiene un misterio todo el rato, tiene una intranquilidad que subyace a todo el argumento, que te va llevando a descubrir los distintos niveles de implicación que tienen todos en esta gran tragedia, ¿no? que se va formando. Y el personaje en ese sentido de Raimunda es como esta mujer con una venda en los ojos, también lo dice en un momento del texto, ¿no? Que se va dando cuenta de esta realidad a la que ella ha sido ajena todo el tiempo. Pero no podemos contar el final porque es una gran sorpresa, y buena parte del público que no conoce el texto original se va a llevar una... Sí, se encamina realmente ahí a un suspense tenso que yo me dejó extasiada. Y mira que muy inteligentemente habéis dejado todo el rato huellas que pudieran hacernos llegar ahí, pero yo no esperaba... Ese desenlace, ¿no? ¿Lo habéis llegado a plantear alguna vez, cambiarlo por actualizaciones o por polémica a día de hoy? No, ¿verdad? No, porque hablando ya, del tema, que es lo que he dejado en suspenso, las pasiones humanas desbordadas, lo que somos capaces de sentir, pero sentimos que no podemos sentirlo, ¿no? Esa contradicción absoluta que tienen aquí los personajes, es que eso nos va a acompañar al ser humano hasta que nos destruyamos, porque vamos camino de eso, ¿no? La humanidad, pero creo que es una cosa que nos acompaña de siempre, la contradicción. Sí, se podría además ver que esta historia de amor desbordada se puede ver también en el terreno político, se puede ver en el terreno de pronto de cualquier estado fanático, ¿no? A mí el tema de los fanatismos me parece que es uno de los grandes temas del siglo XX y del XXI, por supuesto, ¿no? Y ahora se ve con más fuerza. Creo que también este tema que trata Malquerida es un tema tabú. Sí. De hecho, en el mundo de la cultura, en teatro, en cine, no hay este tema
tan tratado. De hecho, cuando se estrenó en el 1913, en el 14 ya se hizo la película y en el 20 la película se fue a Estados Unidos, ya se hizo en Estados Unidos. Es decir, que provocó una desazón tan fuerte y tan potente, y luego se hizo en México, etcétera, con las grandes actrices. Cuando habla de Raimunda hablamos de Aitana Sánchez Gijón, ¿no? A la cabeza. O sea, es que es un personaje edípico, ¿no? Que va buscando la verdad y la luz, y que la luz en la tragedia es un encuentro que te quema. Uh-huh. Sí, además creo que ese tema puede ser complicado y precisamente por eso salvaje e interesante, porque pone en duda la institución familiar, ¿no? La quiebra por completo. Y luego porque además trabaja otras cosas que ahora de repente ya no nos atrevemos a hablar, como pues las diferencias de edades o el enfrentarse a tu madre, a tu hija, a todo lo que está sucediendo dentro de tu ecosistema familiar, ¿no? Es que odiar o tener celos de tu hija o de tu madre o todos los misterios, todos los silencios que hay en las familias permanentemente, esos huecos que no solucionan nada, sino que al revés provocan más desasosiego, o el estorbo, que a mí me parece un gran tema. Uh-huh. El estorbo me parece en esta función uno de los grandes temas, ¿no? Sí. Y además de lo salvaje y de lo primario, ¿no? Tiene todo esto mezclado, y a partir de un tema que también ha dicho Natalia, el fanatismo, ¿no? Y la justificación. ¿Cómo al final justificas los hechos? Puedes llegar a justificar unos hechos cuando te ciega el fanatismo. Hay una justificación de varios personajes, ¿no? Pero especialmente de Raimunda, que a pesar de todo, y no desvelamos el argumento, pero sí que intenta encontrar una justificación para ciertas cosas, y eso pasa continuamente, nos pasa continuamente a las personas, ¿no? Como, al final nos nutrimos muchas veces de lo que queremos nutrirnos. Como pasa en Instagram, que te salen cada vez más historias relacionadas con lo que estás buscando, es como que nos gusta que nos den la razón en lo que al final queremos pensar de las cosas, sea a nivel cualquier político, emocional, y esto lo toca la función, y es fascinante ver cómo tiene una vigencia absoluta. Y además habéis mencionado el silencio. Yo creo que esta obra lo trata de una manera que no lo va a tratar el teatro español hasta que llegue Buero Vallejo después, y que sin duda es una de las enfermedades de España, que no se comunica, y que cuando entonces ya no queda otra que la comunicación, todo explota, se lo lleva todo por delante. Sí, en las familias, en todas. Yo no conozco una familia donde no haya silencios, donde no haya ocultamientos, donde esto no se habla, esto no se dice. Cada niño, no trates, ¿no? Y esto crea agujeros negros del espacio. Sí. Es como mínimo. ¿Es esto lo que a ti te atrapa de la función que mencionabas antes, que la tenías ya de hace largo en la cabeza? Es que a mí me atrapa la función, o sea, no te podría decir. Es verdad que el fanatismo lo he tratado desde muchísimas formas a lo largo de mi carrera, pero es que me atrapa la función, me atrapan los personajes, la construcción de Benavente me parece formidable. Y luego, sinceramente, lo que hemos hecho, estoy tan de acuerdo y tan a gusto. La poética, que ahí sí que Juan Carlos tiene gran parte de culpa, de hacer brillar la poética de Benavente, que se nota muchísimo que Lorca miró a Benavente, porque Benavente es primero, Lorca segundo, después, quiero decir, pero es que resuena Bodas de Sangre, es que resuena Casa Bernarda Alba, es que resuenan tantas cosas en esta función, en esta obra, que da hasta vértigo. Sí, ¿no? Sí. Has elegido una estética que yo creo que huye del costumbrismo naturalista que se le asocia a esta función, ¿no? A esta obra, y toda la escenografía tiene un carácter simbólico, atmosférico, incluso minimalista, me atrevería yo a decir. ¿Cómo llamarías tú a la estética que has trabajado y cómo tomas esa decisión? ¿Cómo llegas a ella? Pues todo eso que has dicho, con el simbolismo a caballo, nunca mejor dicho, pero es que yo sigo la estética del texto que hemos creado. Es que a mí me parece que es importantísimo en la dirección cuidar el estilo.
Me parece que a veces se hacen textos tipo Tennessee Williams, cuando el propio Tennessee Williams dijo que no quería el naturalismo, y de pronto yo veo montajes naturalistas de Tennessee Williams y digo, ¿pero qué es esto? Si el mismo autor dijo que no quería eso. Sí. ¿No? Entonces, a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo en el escenario. Y creo que para mí era reflejar, pues eso, fuera costumbrismo, realismo poético, simbolismo, bueno, minimalismo, en fin, todo lo que has definido, sí, e ir a la esencia de los personajes sin cachivaches, sin adornos que no interesan, porque la tragedia tiene también a su vez como género un estilo, una manera de decir, para mí. Además me he ido muy a la tragedia clásica, ¿no? A la que pretendió Benavente, que se notaba que se nutría de los griegos y como gran autor, y me he ido a ese camino muy geométrico de formas en el escenario, buscando las tiranteces, buscando las tensiones energéticas. Sí, de hecho, la versión llama mucho la atención porque te has traído todo a la oralidad del castellano neutro, ¿no? Frente a este estilo costumbrista que tiene quizá el texto original de Jacinto Benavente. ¿Cómo ha sido esto? Lo hablamos Natalia y yo porque realmente en aquel momento yo creo que tenía un sentido traer a los escenarios los acentos. Los Quintero lo hicieron con el andaluz, hubo esa manera de reflejar una realidad que a comienzo del siglo quizá no estaba en los escenarios, pero al echar un vistazo al texto nos parecía que tenía dentro, hoy en día ya, podíamos apartarnos de ese lugar más costumbrista que dice Natalia y rescatar toda esa poética que también tiene estas pasiones, como decíamos, ¿no? Incluso la manera de contarlo. Hay muchas frases verdaderamente... no es poeta Benavente, no como Lorca al menos, pero sí que tiene una fuerza poética muy grande en muchos de los diálogos del texto, aparte evidentemente del argumento. Y sacar todo eso, pues ha sido un trabajo, a ver, relativamente fácil, porque Natalia venía con ideas muy claras y el texto es brillante. Entonces, sí que hemos escrito algunas escenas nuevas, porque, por ejemplo, es que cada vez que voy a contar algo, voy a contar ya un spoiler, pero hay un personaje que tenía muy poca presencia y nos parecía que era bonito que ese novio al comienzo tuviese una escena, ¿no? con su prometida, y eso no estaba, pero sí hemos recuperado, además puro estilo Benavente, esta escena que no está en el original, ¿no? De hecho, la gente, algunos actores han vuelto a leer ahora el texto original y me decían, pero... ¿Cuánto cambio? Has hecho muchas cosas, ¿no? Y yo creo que está bien porque sacando todo, evidentemente ahí está todo el material y todo el talento de Benavente, pero hemos cambiado, añadido, cortado. Yo creo que ha sido un trabajo muy... El prólogo, cambiarlo de lugar también, hay una especie de premonición, esa premonición sí. que la misma Raimunda siente, ese vislumbrar ya por la venda, a través de la venda, algo que ve, esas sombras, ese prólogo ya lo anuncia, ¿no? Y hay como... Pero estaba todo en el texto, creo que realmente a mí me gusta mucho trabajar con Natalia, a mí me propone ella las páginas amarillas y yo las hago, porque para mí el primer viaje placentero es trabajar con ella y lo sabe, que realmente... Nos unen muchas cosas, pero realmente era un trabajo precioso meternos en un material así y traer de nuevo a este grandísimo autor a los escenarios. Le has metido una muy buena tijera al texto. Hay una reducción del texto original y es una versión sintética centrada en la acción y en el conflicto. ¿También esto estaba pactado desde el principio? ¿Sabíais que os dirigíais a...? Sí, queríamos... yo creo que lo que no suma resta. Y creo que el ser humano... Ahí sí que hemos cambiado. Creo que, al menos yo creo que en 1 hora y 20 se pueden contar muchísimas cosas, excepto que por alguna necesidad ya que va más allá, necesites tener esas 2 horas. Hay espectáculos o 3 que lo tienen y lo necesitan, pero aquí no. Aquí yo creo que es otro momento, es otro momento vital, ¿no? Y en esa 1 hora y 20 nos hemos quedado pues con... El jamoncito rico, ¿no? Ahí lo más... Es como todo ibérico, es como no queda nada. Hemos quitado hasta la grasita para que te quede el jamoncito rico. Y ahí había mucho... A ver, todo es muy interesante lo que planteaba. Pero había más escenas más costumbristas de cosas. Y melodramáticas, claro, que era otro estilo. O sea... Claro, y eso es lo que hemos quitado. Y luego, por supuesto, Natalia
a mí me parece, lo voy a decir yo, que ha hecho una dirección de actores absolutamente descomunal. Sí. Creo que están, porque es muy difícil, a mí soy director y muchas veces lo más complicado es empastar a todo el reparto y que la gente realmente vaya encaminando en una dirección, que no veas que cada actor está, y Natalia les ha dado un empujón hacia un lugar, o como trabaja ella, que va dejando y de repente, pum, por aquí, pum, para allá, ¡ay, esto! Y están todos en un camino muy interesante. Bueno, ¿No? gracias, muchas gracias. Hombre, es que es verdad. Bueno, sobre todo a mí hay algo que me produce un poco de sarpullido en la vida en general y es el melodrama. Sí. En la vida, no solo en la cultura. El melodrama a mí es algo que me altera un poco el hígado y me voy más a géneros más puros, me interesan más. Y eso fue lo que le dije a Juan Carlos. Digo, quiero ir a la tragedia pura, porque lo pedía. O sea, cuando tú leías la obra de Benavente, estaba por debajo diciendo, ay, no puedo más de lo decimonónico, ¿no? Hay algo, por lo menos a mí me hablaba así. Y entonces... Ella escucha voces. Y yo escucho voces como Juana de Arco. Está aquí Benavente. Es lo que tengo. Hablé con él, me envió un fax y ya está, y hablamos y dijimos, venga, vamos a por la tragedia pura y dura. Sí, porque quiero decir, esta síntesis subraya lo trágico, que las cosas sucedan ya, que sucedan... ¿Dirías que ese cambio, porque hay quien dice que el melodrama y la tragedia no están tan lejos, Ya. ¿el cambio es rítmico? Es rítmico y es de, ay, no te detengas en chorradas. O sea, yo si monto algo es porque yo no puedo montar cualquier cosa. O sea, me tiene que llevar el alma. Porque, perdón, a lo mejor es muy pretencioso decir, pero la banalidad, igual que el melodrama, me asusta muchísimo. Sí. Entonces hay algo como necesito ir a una energía que me saque de mis casillas, que me conmueva y que me deje con muchas preguntas dentro. Y es que eso es lo que creo que finalmente, o esa es la intención con la que hemos hecho esto. En estas cosas que han caído del texto, lo has mencionado antes, ha caído el artículo y se llama Malquerida. Sí. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por subrayar la copla? Pues por muchas razones. Yo cuando hago una versión de casi cualquier cosa procuro que no haya confusión. Yo creo que tenemos respeto por el público. La Malquerida es el texto de Benavente. Malquerida es el texto de Benavente con nuestra versión. Y a lo mejor no todo el mundo, casi nadie ha leído ese texto original. Creo que está bien marcar, ¿no? Marcar la diferencia, porque también se puede montar La Malquerida tal cual la escribió Benavente. Sí. Es otra opción. Y alguien puede elegir ese camino y está fenomenal y seguramente... Pero al hacer algo distinto ya queríamos marcar esa diferencia sutil, ¿no? De Malquerida como un texto, evidentemente, que está ahí de Benavente, pero ya pasa por nuestras manos y sube a los escenarios con una particularidad, ¿no? Esa, lo que decíamos antes, ¿no? Hemos eliminado muchos personajes, hemos quitado esa manera de hablar que tenían los personajes, hemos reescrito con las escenas, hemos alterado el orden, o sea, bueno, Malquerida es Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio interpretando a Benavente. Y la Malquerida siempre estará ahí también para que se siga montando o alguien pueda entrar en ella. Son textos tan ricos en todo que seguramente habrá otras muchas versiones que se hagan y otros ángulos distintos que le pueda dar a alguien a esta historia. No, y es claramente trágico porque la Malquerida te lleva a un lugar costumbrista, pero Malquerida es tragedia pura, o sea, el propio nombre te está diciendo lo que estáis haciendo vosotros, ¿sí? Hay algo como de Medea, Antígona, Malquerida, ¿no? Como hay una cosa más contundente en tener solamente esa palabra. Total. Viendo la obra yo me preguntaba, ¿cuál es el protagonista de la obra? Porque si nos vamos a una visión trágica del protagonista, que es aquel personaje que rompe el status quo, moviliza la trama y teje un arco que cambia a lo largo de la función, ¿el protagonista estaría en Raimunda, en Acacia o en Esteban? Es que es muy interesante porque es una función que tiene muchos protagonistas que coinciden en el espacio y el tiempo. Cada uno va tirando hacia un lado. Ese triángulo, por supuesto, es vital, ¿no? Pero es que también está el Rubio ahí con su propio... Es que son un puñado de protagonistas
que coinciden en ese lugar, espacio y tiempo, y cada uno va en una dirección. Se podrían hacer spin-off, como se dice ahora, ¿no? Con todos ellos, y tener la propia historia del rubio, la propia historia de, por supuesto, cada uno de esos personajes, esa criada maravillosa, también ese mundo que tiene. Cada uno de ellos merecería una historia. Entonces, para mí son 8 protagonistas y 8 antagonistas y protagonistas. En cada momento de la función va variando, va girando un poco ese conflicto, ¿no? Es como menos yo lo siento. Sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Que con las obras clásicas, y esta lo es, creo que es el permanente juego, desequilibrio o choque del deseo y del miedo. Y ahí están todos metidos. Sí. Entonces, probablemente la contemporaneidad es que no sea uno o una la protagonista, como hizo Cervantes cuando cambió la tragedia y cambió la idea del protagonista o de la protagonista porque fuera un pueblo entero, ¿no? Uh-huh. En este caso la Numancia. Pero aquí es eso, es ese cambio que surge a partir del barroco y que a partir de ahí creo que los protagonistas pueden ser muchos. Uh-huh. ¿Cómo has trabajado con los actores las relaciones tan complejas que hay entre los personajes? Pues depende del actor o de la actriz, porque cada actor o cada actriz tiene una manera de ser y de estar en la vida y de trabajar, y con cada cual pues lo he trabajado de una manera, ¿no? Desde luego acercándome a un entente y a un acuerdo con cada cual. Alguien es de pronto más visual, o alguien prefiere la palabra, o alguien prefiere un gesto, o alguien prefiere que se lo haga yo, o combinaciones posibles, ¿no? Claro. Pero no tengo una sola manera de llegar a un elenco. Uh-huh. No me parece interesante. Justamente me gusta el desconocimiento en el sentido de la aventura, porque con este reparto solamente he trabajado con 2 actores de los 8 y me acerco a ellos pues de diferente manera, porque somos diferentes. Es cierto que el elenco está muy bien compuesto, o sea, el elenco en sí que uno coge dice algo de la función, y en este caso es tan heterogéneo como salvaje. ¿Los has llamado o has hecho casting? Si solo he hecho casting de uno, de un personaje. O sea, que el resto los tenías tú en la cabeza, ¿sabías? Bueno, los tenía yo, los he cotejado también con Juan Carlos, con la productora, con Aitana, ¿no? A mí me gusta hablar y me gusta pensar. Me lo he tomado con muchísima calma. Sí. Hemos tenido muchísimo tiempo en hacer la primera fue Aitana, evidente, pero a partir de que dijera Aitana, yo iba también preguntándole a Aitana, porque siento que es importante que los actores se sientan a gusto y con la mirada honesta, ¿no? En el escenario, y no hacerlo desde fuera y decir, mira, imponer, y aquí, pum, 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 porque soy la directora. Ya. Me parece un horror eso. Sí, de alguna manera vuelves al significado de la compañía, ya. ¿no? Del equipo, claro. ¿Sabes? Y ¿no? Bueno, aquí hubo algo muy mágico con Aitana, porque estábamos preparando la versión y charlando una mañana, de repente apareció, dijimos, pero es que ya, claro, ya fue la hija, hace 38 años, en aquel montaje que los 2 habíamos visto. Oye, ¿y si eres la madre? Pues sería maravilloso, tal. Y enseguida Natalia llamó a el teléfono a Aitana, y Aitana, mujer como, bueno, sí. Se quedó muy sorprendida. Pero Raimunda, claro, no sé. Claro, pero fue como un descubrimiento, es decir, es que todo tiene algo también como maravillosamente circular, ¿no? A veces las historias, como que la vida rima, eso que dice, sí. ¿No? La vida rima, y por qué ella. Entonces, que Aitana al final le dijese que sí, como dice ella, ya dio un sentido aún mayor a todo el proyecto, porque tenerla es que le encantó la versión. Le encantó la versión y le encantaba volver a estar, que es muy curioso, ¿no? Estar en una versión distinta, pero sí que en una misma historia, interpretando ahora el otro personaje, que en su momento fue Ana Marzoa, y que ahora ella esté asumiendo esta Raimunda de esa manera tan brutal, que me parece que el trabajo de todos y de Aitana es que fue su segundo, perdona que te corte, fue su segundo montaje teatral y le marcó tanto
Dice, es el montaje donde tengo más fotos. O sea, que encima dices, Dios mío. Digo, pues digo, yo también lo tengo presente, pero presente olvidado, ¿no? Porque lo vi 2 veces. Me gustó tanto, sí. Pero me gustó tanto la historia también, ¿no? Además de las interpretaciones, que por supuesto, ¿no? La dirección de Miguel Narros, por supuesto. Pero la historia me sedujo tanto que luego ya la olvidé, ¿no? Y fue por el aniversario de Benavente, que fue un redescubrirlo, ¿no? Uh-huh. Trabajáis un clásico, uno del siglo XX, y empezáis, entiendo, en sesiones de trabajo conjuntas con el equipo y el elenco. ¿Hicisteis mesa? Sí. Vale, ¿y qué era lo que les trasladasteis? No sé si os acordáis de algo concreto antes de empezar, al ocuparse de un clásico. ¿Qué tenía, cuál era la guía que llevabais todos un poco en la cabeza, si se puede preguntar? Sí, bueno, la mesa, como el trabajo de mesa, el trabajo de análisis de texto, a mí me gusta hacerlo 1 mes y medio, 2 meses antes de empezar a ensayar, digamos, a ponerlo de pie, porque así los actores estudian con un sentido. Uh-huh. Y a mí me ha funcionado muy bien esta cosa, ¿no? Entonces, claro, vino Juan Carlos. Cuenta un poco. No, hombre, es muy emocionante cuando saltas a que esos personajes que están en papel, ¿no? Toman la voz de ese reparto que Natalia con muy buen ojo ha ido formando y es maravilloso, es mágico, siempre lo digo, ¿no? Cuando te sientas ahí ves que eso cobra vida, ¿no? Y cada actor va por un lado y no hubo muchos cambios del texto, la verdad es que todo cayó como muy bien y evidentemente Natalia fue quien orientó rápidamente. Los actores y actrices como que ya tienen el material y quieren saber muchas cosas, pero... Y supieron muchas. Sí. Muchas porque ya estaba la escenografía hecha. Claro, es que tienes ahí... Entonces, les enseñamos la maqueta, los dibujos, los por qué, el vestuario prácticamente hecho. También todos los bocetos, todo, o sea, que tenían un material al arranque ya 2 meses antes, 1 mes y medio, 2 meses, no me acuerdo, previo, que era brutal. De repente ya podían ver la obra, ¿no? Sí. También más tranquilos porque también visualiza muchas cosas. Claro. El actor y actriz son seres inquietos, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿esto qué va a ser? ¿Dónde? Entonces, ahí Natalia les dio todo un material, todo el equipazo además que ha habido, porque es un equipo brillante. Toda la gente que está en este espectáculo, la verdad es que da gloria verles y oírles. Y creo que en esas reuniones que hubo de trabajo quedaron tranquilos. Todo lo tranquilo que puede estar un intérprete. Sí. También es verdad, porque luego llegan los ensayos y ahí te enfrentas día a día a muchas cosas, pero creo que es una producción que ha contado con unos mimbres fantásticos. Bueno, y decirles claramente eso, que vamos hacia un estilo, que hay que trabajar ese estilo, que cada uno cocine primero como pueda y que luego yo iré marcando el estilo, ¿no? Que el primer acto tenía que ser jovial, tenía que haber humor, que como lo planteaba Benavente de arranque, uh-huh. para pegar ese giro que pega en el segundo acto hacia la tragedia que es lo que está marcado ya. Bueno, lo original son 3 actos. En realidad el texto original son 3 actos, ¿no? Que plantea, y Natalia y yo unificamos el segundo y tercer acto, porque nos parecía que había como una elipsis ahí que no favorecía la falta de respiración que les va llenando, esos pulmones, estos personajes se van quedando sin aire cada vez más, y nos parecía que hacer esa elipsis que en aquel momento Benavente, como buen criterio, necesitaba, pero a nosotros nos parecía que no, que era mejor que todo fuera aquí y ahora, y esto no hay quien lo pare. Es una rueda que va cayendo hasta que llega a ese final, ¿no? Y ese sentido juntarlo creo que nos funcionó bien, ¿no? Porque no hay descanso. En relación con eso y con la escena que además habéis añadido, a mí me parece brillante porque para que alguien entienda el sentido trágico de algo, primero le tienes que haber dado capacidad de ser feliz. Exacto. Entonces vemos cómo claramente estos personajes podrían tener una vida idílica para la época y se lo arrebatáis. Y eso es desolador. Claro que el status quo de un personaje, plantearlo, ¿no? Esto en cine pues lo hacemos casi muchas veces, ¿no? También en teatro, ¿no? Pero en cine está claro, ¿no? Como esta es la vida de ¡pum! Y pasa esto, ¿no? Y creo que es muy importante pillar al espectador como
ostras, esto no va por aquí, ¿no? Te cambia completamente la historia, la dirección que tú pensabas que podía tener. Total. ¿Tú vas a ensayos y dejas que los actores te lancen propuestas de texto? Bueno, esto os lo podría preguntar a los dos. ¿Dejáis que los actores a veces negocien con vosotros pequeñas cositas del texto? Sí, yo sí. Yo cuando soy versionador, como es este caso, yo estoy con Natalia y yo comento con la directora las cosas aparte, porque creo que amo a los actores y a las actrices. Yo he sido actor, ¿eh? O sea, esto no es ninguna crítica, pero el actor está deseando agarrarse, a veces a un clavo ardiendo, y yo creo que es mejor estar en comunicación directa con dirección. Es lo que a mí me gusta que me hagan. Cuando ha venido algún autor vivo, claro, los muertos no han venido, evidentemente, qué miedo. Pero cuando trabajo con un autor o autora que puede venir, le digo, fenomenal, toma nota de todo y luego me lo cuentas. Pero me lo cuentas a mí. Claro. Porque el director es quien tiene al final que decidir 100% lo que sucede en un espectáculo. Entonces, Natalia estaba esperando ahí como una ardilla en mi casa. Natalia, ¿puedo ir? Natalia, ¿puedo ir? Y ya me dijo Natalia, vente. Y ya pude ver eso hilvanado, que me pareció espectacular lo que vi. Y cuando yo dirijo mis textos, claro que escucho al actor también, porque hay cosas, incluso al articular, hay veces que una palabra te lleva a otra y dices, anda, que para decir esto, entonces puedes cambiar, o a lo mejor te das cuenta de que hay frases que ya están dichas, porque hay momentos, esto es lo maravilloso de poder escribir y dirigir, ¿no? También que dices, ya está contado. Si el actor ha entrado, ha mirado y dice, ¿para qué va a decir, hola, estoy aquí, he venido, fuera, ¿no? Pero es verdad que en este texto sí que ha habido, en ese sentido no ha habido muchos cambios, porque ya veníamos con un material que, como decía Natalia, hemos estado cociendo a fuego lento mucho tiempo, esas lecturas previas, y yo creo que los autores debemos ser conscientes de que el espectáculo teatral, el hecho teatral, lo decide un director. Los actores, yo creo, y los autores. Debemos saber que ese montaje está en manos de un director. Luego llegará otro. Sí. Porque también es verdad que los autores somos los eternos. Estamos hablando de Benavente, no de quien dirigió la obra de Benavente en 1913. Que sería estupendo, pero y ni los actores que lo hicieron. ¿A quién estamos recordando? A Benavente. Entonces, es decir, tranquilidad de decir, bueno, pues esta versión es así, y a veces coincide con lo que tú has soñado, a veces no. Pero bueno, hay un recorrido enorme. Ojalá que dentro de mucho tiempo esto se haga de otra manera. Es maravilloso ver la sensibilidad de cada director impregnando un texto que solamente eran palabras. Yo creo que el director es ese ente dentro del oficio teatral que siempre está más a la sombra. Por esto que dices tú, el dramaturgo siempre va a ser recordado, es el eterno, pero el director muchas veces está en la sombra y tiene este oficio abstracto que la gente no sabe muy bien qué es. Natalia, tú, además de directora de escena, eres actriz, has dirigido el teatro español, has escrito teatro, has dirigido teatro, ópera. ¿Qué dirías tú? ¿Qué es la dirección de escena? ¿Qué significa de verdad montar un espectáculo y dónde comienza ese trabajo? Bueno, yo creo que primero tienes que sentir, para mí, que empiezo con el texto, tengo que sentir un pálpito, me tienen que sudar las manos como cuando me enamoro. Qué bonito. Y a partir de ahí, creo que es una reescritura en equipo, donde privilegias tu punto de vista, pero sumas, porque has llamado a personas que son muchísimo mejor que tú en cualquiera de los trabajos, ¿no? Del ámbito creativo. Entonces, para mí es eso, pero es una reescritura, sin duda. Y es encontrar entre todos, entre todas, una manera de contar esa historia que es verdad, que te pertenece y que tú has llevado, al músico le he llevado por ahí, por las piedras. Me decía, ¿pero cómo que las piedras cantan? Digo, que sí, que las piedras cantan, ¿no? O Alfonso Barajas, pues es que estas paredes están dolidas. Bueno, hay gente que ya me entiende. Claro, ¿no? Pero es que te toca estar a ti en diálogo todo el rato con el presente, con tu equipo, para poder resignificar las cosas que ya se han hecho de otra manera, ¿no? Exacto, y encontrar los acuerdos, buscar, y de los desacuerdos buscar por dónde... Pero en este caso ha habido bastante más acuerdo que desacuerdo, por suerte. ¿Cómo es un día de ensayo contigo?
¿Y diriges de pie o sentada? Uy, dirijo de pie. Yo dirijo de pie. Yo, vamos, sentada, yo creo que me hago los 14.000 pasos esos de sobra, ¿no? En la propia sala de ensayos. Sí, soy todo lo que parezco fuera en la calle, que puedo parecer hasta una abogada de oficio. Soy una persona, una olla express, donde uso mucho el humor y soy muy exigente en un corto espacio de tiempo. No alargo las sesiones de trabajo, no me gusta alargar, porque siento que si los actores ofrecen lo que tienen que ofrecer, en 4 o 5 horas ya se han desgastado. Sí. Y probablemente yo también. Pero en esas 4 o 5 horas exprimo la naranja y nos reímos y provoco y soy muy clara hablando y me gusta divertirme. Entonces lo hago también como un juego serio, pero me gusta mucho jugar. ¿Tienes algún ritual o alguna pequeña tradición tuya particular que hagas en los ensayos o en los estrenos? Sí, en los ensayos siempre llevo mandarinas y luego caramelos y algunos seres dulces, porque el desgaste y a veces también para los que les gusta lo salado, pues también les llevo salado a los actores, porque siento que hay un desgaste energético, mental, en fin, que de pronto hacer una pausita y darles de merendar, como digo, o sea, que eres cuidadora. Soy cuidadora, sí. En la vida también, sí. Qué bueno. Y luego el rosa en los estrenos tiene que estar aunque no se vea. Es el color de la buena suerte en el teatro, entonces pues siempre llevo rosa. Qué guay. Juan Carlos, tú eres también guionista, dramaturgo, director, y yo me pregunto... Y ya está. No, bueno, y una más, persona súper simpática. Ni sé cocinar, ni sé hacer nada. O sea, la gente dice, ¿cuántas cosas hace? Digo, no, es que hago muy pocas cosas de lo mismo, que es contar historias. Perdona que te interrumpa, pero es que admiro mucho a la gente que luego, Carmen Conesa, toca el piano y es capitán de barco y pinta. Y yo digo, Dios mío, es que haces cosas, Natalia, 1000 cosas. No. ¿Cómo que no? Cocina maravillosamente, hace no sé qué, estudian cosas. Y yo digo, ¿qué me hago esto? Pero bueno, perdóname que te he interrumpido la pregunta. No, estupendo. ¿Cuál es la diferencia entre contar una historia tuya y versionar una? Para mí ninguna, todas son mías. Es que mucha gente dice, ¿has hecho mucho encargo? Digo, no es un encargo, es mío. O sea, quizás soy muy naif o muy inconsciente, pero a mí, ya me propone, en mi vida he hecho muchas cosas, en televisión, todas las series que he hecho, cine o teatro también, muchas cosas que han surgido. A mí Natalia me dice, hacemos Malquerida, y digo, ¡ah, Malquerida! Es que ya es mía. Claro. No tengo esa sensación, no tengo... Digamos que lo que yo quería contar mío ya lo he contado. A mi edad, si no has contado ya a mi edad, 35 años. Si no has contado, y medio. Si no has contado los 35 años. No, si no has contado... Yo creo que, como dice Sacristán, lo primero es antes. Lo primero es antes. Yo creo que hay una edad que ya has contado lo que tú... En mi caso, quiero decir, eso ya está ahí, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pueda aparecer, yo lo hago mío. Es que es imposible no hacerlo tuyo. Cuando coges algo y ya empiezas a dar una vuelta, yo me apasiono mucho con las cosas. Tengo mucha ilusión por las cosas, ¿no? Y espero no perderla, por la vida. Me gusta mucho vivir. Entonces, cualquier cosa es un material maravilloso para trabajar, ¿no? Y también me ha abierto muchas puertas, porque trabajas mucho. Si recuerdo ahora en mi vida y digo, no he parado, porque también he hecho cosas muy diversas. No me he anclado únicamente, que también lo respeto profundamente, la gente que dice, yo hago esto y hago esto. Yo viene, pues soy un niño en la puerta de un colegio que le dan caramelos. Y me voy con cualquiera. Quiero decir, con cualquiera que me dé un caramelo, que enseguida va a ser bueno, porque he hecho la vista atrás, ya a esta edad sí que tengo. Y he tenido mucha suerte de encontrarme con tantísima gente talentosa en mi carrera, en televisión, cine, teatro, y seguir ahora, pues... No porque esté delante de Natalia, pero es que nos llevamos muy bien. Pero es que además altera la verdad, porque él fue el que me llamó para primero ofrecerme hablar de Liar, ¿no? Y resulta que era un tema, una obra que a mí me tocaba mucho y fue como, wow. Wow. Fíjate que nos conocíamos hace muchísimos años de la Resat, pero no nos veíamos, hola, tal cual, era como muy distante la relación, ¿no? Hasta que vi una obra tuya.
Ya me bueno, gustó Arizona. muchísimo. Arizona fue una defensora... Vi a Arizona en una sala pequeña y le llamé y no hablábamos nunca, o sea, jamás. Sí, Pero es verdad. a mí me gusta llamar a las personas cuando algo me ha tocado, ¿no? Pues, tenga relación o no, pero no sé cómo Fue tenía tu teléfono. muy cariñosa. Bueno, Pero dije, madre mía, Arizona, qué obra tan buena. Y además quiero, cuando sea más mayor, quiero dirigir esa obra. Qué bueno. genial. Es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, estaba hablando yo bien de ella, porque es un goce, o sea, lo que te digo, cualquier cosa que ofrezca a alguien que te interesa, a mí me interesan las personas. En el fondo es un viaje lo que hacemos muy, muy cercano, te tiras muchos meses. Y Con es el un otro, placer. sí. Esa persona, a mí si no me gusta alguien, ya casi me da igual que el proyecto sea mío. Es que si no me gusta esa persona, me va a costar mucho hacer un viaje. Pero al final son viajes que haces que te permite estar en contacto muy cercano con alguien, muchas cosas y disfrutarlo y ir al texto y salir del texto y cocinar y comentar y luego llegan los actores, llega la producción. Son viajes al final. Y yo me siento muy afortunado con todos los viajes que he hecho y que por suerte sigo haciendo. También en esta problema que yo tengo o circunstancia que no tengo estilo, siempre lo digo, pero no tengo una línea en la que he seguido toda mi carrera indagando en una temática o en un estilo. Yo he hecho todo tipo de cosas y me siento muy enriquecido con todas esas cosas que he hecho. Ujú. Los dos habéis estudiado en la Resat y además juntos. ¿Hay alguna lección o algún profesor, algún maestro particular que recordéis por alguna razón o algo que os dijera que os ha acompañado el resto del tiempo? Sí, por suerte bastantes, ¿no? Por suerte. Yo pillamos la época de Francisco Nieva, de Paco Nieva, que me acuerdo que vino poco a clase, pero las veces que venía era como, tú siéntete Medea, ¿cómo se expresaría Medea? Píntame Medea. Y yo decía, es que no sé pintar, pero bueno, pintabas, porque él te hacía creer que podías. Lourdes Ortiz explicando el arte, entendías lo que podía ser la balsa de la Medusa que otra persona a lo Pepe mejor... Struch, hay mucha gente Pepe en Struch. aquellos años Es había que fueron, un plantel de profesores y profesoras. Estaban todos los grandes. Estaba Hormigón, Moleón, que también daban sus densidades, pero también nos hablaron mucho de la teoría y aprendimos mucho con ellos, ¿no? Pero hubo gente maravillosa. La gente cuando te pregunta, ¿el actor nace o se hace? Yo siempre digo se hace. Hay que estar en formación continua. Sí. Ese momento de tu vida en que te encuentras con ese profesorado y además con ese alumnado, ¿no? Esa mezcla de gente con una trayectoria ya larga, que están ahí para mostrarte cosas, para que tú vayas descubriendo, y también el contacto con los compañeros y compañeras, bueno, ahí viene nuestro conocimiento y otra mucha gente, es fundamental la formación, porque te hace... Vale, que también puedes ser un genio, has nacido así, pero que te pierdes un gran momento de tu vida, que es coincidir con toda esta gente que te va a enriquecer tremendamente en todo lo que hagas después. Sí, yo no he parado de estudiar. He hecho cursos, talleres. Me apetecía mucho encontrarme con gente que me necesitaba alimentarme, tal vez en ese espíritu un poco de gula, de ese espectáculo maravilloso que ha estado en el CDN, que para mí ha sido uno de los espectáculos más importantes de este año. El de Oriol Pla. Sí, pues yo estaba en gula permanente de saber más sobre el teatro, o mejor, ¿no? Y sí, ese camino de encuentros me ha ayudado muchísimo para ser quien soy. Me estabas comentando antes algo que me ha gustado particularmente, y era que querías que la Wikipedia sirviera de tu memoria. Sí. Si tuvieses que dejar una pildorita para el futuro o para los jóvenes que nos escuchan, ¿qué diríais? Ser muy generoso, ser generosa con lo que aprendes, con lo que ves. Haz, lee, disfruta, vive, porque si no vives también poco vas a poder contar, ¿no? No hace falta que lo cuentes, pero vívelo para poderlo sacar. Yo le diría, fíjate, no dramatices. Creo que dedicándonos a lo que nos dedicamos es muy fácil caer en el drama continuo, ¿no? Y creo que el escenario es el lugar para el drama. Disfruta, sé feliz. Somos privilegiados. La gran tragedia de nuestra profesión ya en global es el paro, es no tener oportunidades para trabajar, es que hay tanta gente con talento que no puede hacer su trabajo en televisión, cine, teatro, lo que sea.
es la gran tragedia de una sociedad completa, no solamente la nuestra, que parece que nos miramos el ombligo todos, pero esa es la gran tragedia. Cuando estás ya trabajando y haciendo cosas, yo lo que diría es disfruta. Disfruta. Y cuando vayas a ver a tus compañeros, disfruta. No dramatices, todo tiene No su vayas ángulo. a encontrarle el pellizco chungo. Claro. Intenta ser amable contigo, con los demás. Una estética no violenta está muy bien. Podemos para ser vivir. constructivos, podemos tener punto de vista, porque lógicamente te puede gustar, no gustar, pero el dramatismo, la destrucción, ese lugar de estar en continua batalla con el mundo y con ellos y ellas mismas, porque es lo peor, que al final ese enemigo está dentro. Es decir, relax. Vivir está muy bien. O sea, vamos a disfrutar de eso, vamos a cambiar, y hay desgracias que te trae la vida y no te pregunta, y te caen encima. Tantísimas cosas que pueden pasar en un país, en una familia, a una persona, salud, relaciones, de economía. Entonces, chico, dramas para el escenario. Al final todo esto del teatro iba solo de quitarle el drama, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? Ponerlo donde tiene que estar. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Puedes contactar con nosotros en el teléfono de España 613 00 6650 y en el email podcast@exigencias.es. Redacción: Alma Vidal. Diseño gráfico: Jorge Espejo. Música: Ana Álvarez Prada.